Saludos a todos. Soy Keisha Rogers y soy candidata independiente al Congreso en el 9º Distrito de Texas para derrotar a Al Green. Como sabrán, Al Green ha liderado la cruzada para hacerle un juicio político a Donald Trump desde principios del 2017. Creo que el golpe actual contra un presidente debidamente electo, Donald Trump, ocurre porque las élites políticas de Washington o los oligarcas internacionales no lo controlan. Le pedí a mis amigos que les mostraran lo que dice Al Green sobre llevar a Donald Trump a un juicio político y lo peligroso e incompatible que es su retórica con los principios fundamentales de nuestra Constitución. El 17 de mayo del 2017, Al Green apareció en los titulares nacionales cuando habló en el Pleno del Congreso y pidió hacer un juicio político a Donald Trump. Mr. Speaker, our democracy is at risk. Mr. Speaker, this offense has occurred before our very eyes. It is perspicuous. It is easy to understand. Mr. Speaker, we are talking about a president who fired the FBI director who was investigating the president for his connections to Russian involvement in the president's election. Citando que hubo obstrucción de la justicia, Al Green acusó al presidente de interferir con la cacería de brujas que se conoce como el Russiagate, cuando Trump despidió al jefe del FBI, James Comey. Cuando incluso los demócratas admitieron que la prerrogativa del presidente era contratar y despedir a sus jefes de inteligencia, Green sabía que necesitaba un plan B. Mr. Speaker, I rise tonight to make one point. That one point is that a president need not be convicted of a criminal offense to be impeached. In fact, need not be charged with a criminal offense. Esta vez, Green adoptó un enfoque diferente. Después de todo, ¿quién necesita la Constitución cuando hay resentimientos? Siempre el oportunista, el codicioso Green, se dirigió a la Cámara de Representantes e intentó convertir las diferencias políticas en acusaciones penales. Green citó el ataque de Trump a los jugadores de la NFL por negarse a saludar la bandera, que Trump no condenó lo suficiente las protestas de Charlottesville, la prohibición de viajar que hizo el presidente de ciertos países de mayoría musulmana y que llamó a la congresista de Florida, Frederica Wilson, extravagante. Al Green insiste que estos son motivos para anular los resultados de las elecciones del 2016 y llevar al presidente a un juicio político. Al contrario de las sandeces de Al, los padres fundadores tomaron en serio el juicio político. Esto es lo que dice la Constitución. El presidente, vicepresidente y todos los oficiales de Estados Unidos pueden ser expulsados de su cargo si son sometidos a un juicio y sentenciados por traición, soborno u otros delitos y faltas graves. ¿Por qué el codicioso Al Green continúa ondeando la bandera de juicio político a sabiendas que no hay bases para sacar a Trump de su cargo? Porque le está haciendo ganar mucho dinero. Desde que Al Green comenzó esta campaña, las contribuciones a su campaña de reelección casi se han duplicado. No de los electores en Texas, que él dice representar, sino de entidades relacionadas con el Partido Demócrata Nacional. Incluso después del huracán Harvey, que devastó a la ciudad de Houston y el 9º distrito, Al Green organizó un seminario. ¿Adivinen de qué? ¿Cómo recuperarse de los huracanes? ¿La creación de empleos? ¿La prevención de inundaciones? No, sobre juicio político. El codicioso Al Green le gusta afirmar que él es el defensor de los últimos, los de menos y los perdidos. Sin embargo, es uno de los 10 congresistas más ricos de Texas, que preside sobre uno de los 10 distritos más pobres de Texas. Tiene un patrimonio neto estimado de $5 millones. El censo del 2016 dice que el ingreso promedio por hogar del distrito es de $58,000. Nuestro propio distrito de Sunnyside es el 6º barrio más peligroso de Estados Unidos, donde los residentes tienen una probabilidad de 1 en 11 de ser víctimas de un delito. Y hay más madres solteras que en el 97.7% de todos los demás barrios en todo el país.
Una de las áreas más afectadas por los embargos del derrumbe financiero del 2008 es nuestra propia Missouri City. En los últimos 10 años, las hipotecas en Missouri City se han duplicado, mientras que las tasas de los embargos en Missouri City son el triple de la tasa de Texas y más del doble de la tasa nacional. La solución a este nivel de pobreza es un programa económico que saque a la gente de la pobreza. Pregúntense, ¿el movimiento Resist, dirigido por Al Green, tiene algún programa para este país, aparte de anular los resultados de las elecciones del 2016 y regresar a las décadas de guerra, de drogas y declive económico representados por George Bush y Barack Obama? ¿Sabe la gente del 9º distrito que es la actuación de teatro de su congresista y del movimiento Resist lo que está saboteando la capacidad de Trump de continuar con sus iniciativas? La idea de Al Green es dar un suministro a los pobres, incluida la legalización de las drogas, la vivienda barata, la reforma penal y otras medidas que asumen que la pobreza misma jamás será conquistada, que el trabajo de un funcionario electo al servicio de Wall Street es hacer que este nivel de pobreza extrema sea de una manera más cómoda. Pero yo elijo atacar y superar a la pobreza misma. Mi programa, tanto en el 9º distrito como a nivel nacional, pone énfasis en los grandes proyectos de infraestructura. Mi lema, grandes proyectos para un gran Estados Unidos, resuena en toda la nación. Implica crear una plataforma de fabricación moderna para nuestra economía. Representa en Houston grandes proyectos de infraestructura para el control de inundaciones e hidráulicos. Es pasar al siguiente nivel de la economía con la energía de fusión y la exploración espacial. Esto debe ir acompañado de un programa educativo que desafíe a los niños a pensar creativamente. Tenemos que darles a nuestros jóvenes las habilidades laborales que necesitan para ser ciudadanos productivos. Restauremos nuestros programas de aprendizaje y capacitación. Necesitamos programas modelados en el Cuerpo de Conservación Civil para poner a nuestra nación a trabajar y restaurar una misión nacional de nuevo, como lo hicimos con el programa espacial. Es hora de que los estadounidenses piensen en grande como solían hacerlo. Necesito tu ayuda en esta lucha para derrotar al codicioso Al Green. Tenemos que poner fin a este golpe, ahora. Envíame al Congreso para luchar por la nación. Sin dueño, sin amo, lucho por ti. Los representaré en el Congreso. Por favor, contribuyan hoy. Paid for and authorized by Keisha Rogers, 2018.